Bueno, bienvenidos todos. Voy a tratar de hacer de esta apertura algo bien corto y lo más informal posible. Nicolás Dassen, que se supone que iba a estar acompañándome abriendo este evento, este foro, todavía no ha llegado al hotel. Bueno, tenemos ya gente de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Panamá, de Perú, de Estados Unidos y de Uruguay. La verdad que es un placer poder recibirlos e integrarlos a esta celebración que estamos teniendo con los 10 años de GESIC. En esta mañana vamos a estar trabajando en temas como qué es la innovación pública, por qué es importante abordarla como área de trabajo, los laboratorios, los labs como dinamizador en el gobierno, las posibles áreas de intervención de los labs en el gobierno, las tendencias prometedoras y cuál es el estado del arte, cuáles son las experiencias que cada uno de los labs que están aquí presentes puedan transmitir a los otros labs. Yo lo primero que quería decir es que no es casualidad que estemos abriendo la celebración de los 10 años de AGESIC con laboratorios de innovación, por múltiples motivos. Si uno ve la definición de lo que nosotros decimos que hacemos, en lo que es gobierno digital, nuestra definición básica ha sido innovar la relación de la ciudadanía con el Estado. Y la práctica ha sido hacerla siempre con eje en la ciudadanía, trabajando con la ciudadanía, trabajando con foco en el ciudadano, y son los labs el instrumento metodológico actual con el que tomar esa dinámica y hacerla visible. Uno de los temas que surgen es cómo aplicar los labs. Les cuento que, solo para dar un ejemplo, en una de las iniciativas más importantes que estamos trabajando en AGESIC en este momento, que es el de trámites y servicios en línea, 100% de los trámites y servicios en línea para la Administración Central, la lógica de ese 100 nos llevó a tratar de conceptualizar algo más industrial y no tan artesanal, y desde lo industrial fue cómo entendemos los trámites con la óptica del ciudadano, y fueron los labs los instrumentos que utilizamos para estandarizar los distintos tipos de trámites, sus componentes y digamos, lo que iba a definir el pareto de lo que íbamos a trabajar, ese 80% que podíamos industrializar. ¿Cuál era la experiencia de usuario que queríamos tener? ¿Cómo íbamos a maquetear los distintos trámites para que, no importa con qué se desarrollasen, la experiencia de usuario fuese consistente, la experiencia de usuario fuese buena, y fuese en definitiva una invitación a ser usado? Para nosotros tener el 100% de los trámites en línea no es la meta obviamente es que sean usados y que sean usados mucho. Tenemos aquí hoy la experiencia de intercambiar las buenas experiencias que han habido en la región. Cada uno, como yo estaba nombrando la de GESIC, cada uno tiene su experiencia, su aporte, queremos escucharlas todas. El BID ha apostado a esta metodología de trabajo. Desde ya no lo tengo a Nicolás para agradecer, pero la cooperación técnica del BID es la que permitió la creación del lab en Uruguay, la creación del lab en AGESIC, y es también la que ha permitido los encuentros que hemos ido teniendo, y que este es uno de ellos, para poder seguir creciendo desde la experiencia compartida. Así que la invitación para todos ustedes es trabajen incluso con la misma metodología del lab para intercambiar, ser creativos y compartir la información. Y si se pueden quedar, los invito a seguir un poco con todos los foros. Tenemos una actividad en esta semana muy, pero muy intensa. Sigue luego de este foro uno con la sociedad civil, con Usuaria y con la CUTI, con los líderes de gobierno digital, y mañana arrancamos con el discurso de nuestro presidente
y con las presentaciones del presidente, bueno, mía. Y luego el keynote speaker es el expresidente de Estonia, es la persona que llevó a Estonia al puesto que hoy tiene como referente en Europa. Y a partir de ahí, toda una serie de charlas magistrales, talleres y conversatorios que la verdad son todos interesantes. Si no pueden estar aquí, los invito a que después los vean en las grabaciones que van a quedar disponibles en el sitio web. Así que un saludo a todos ustedes, un saludo a los que nos están viendo por internet y nada, muchas gracias y buen día de trabajo. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias José por esta introducción. De parte del Laboratorio de Innovación de AGESIC, queremos reiterar la bienvenida y a continuación le damos paso a nuestro primer panel del día de hoy, que le pido que nos acompañen con aplausos. Va a estar moderado por la señora Sara Goldberg y a ella la van a acompañar el señor Álvaro Ramírez Alujas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Silverberg, Staff Associate de la Universidad de Columbia, y Irving Halman, Administrador General de la Autoridad para la Innovación Gubernamental de Panamá. Y los recibimos con un aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. La verdad, primero agradecer a AGESIC por la invitación. Mi nombre es Álvaro Ramírez Alujas, soy de la Universidad de Chile. Tengo múltiples militancias en distintos espacios. Me ha tocado muchas veces estar acá en Uruguay, básicamente por otros temas. En general la gente me conoce más y acá no voy a tratar de no cometer ninguna infidencia, pero como una especie de Jedi del gobierno abierto. Yo vengo trabajando hace muchos años el tema de gobierno abierto, pero dentro de mi agenda de investigación he venido trabajando también el fenómeno de la innovación en el sector público. Y junto con agradecer además y felicitar a AGESIC además por los 10 años, ¿no?, que tienen ya, además, siempre con cacho, siempre se lo digo, son como el decano de muchas cosas en América Latina. Tenemos mucho que aprender de otras partes de América Latina, de AGESIC. Yo quiero partir hoy día, porque tenemos poco tiempo y la idea también es tener un poquito de debate, entrenando el escuchar y quiero provocarlos un poco, más que entregarles respuestas sobre qué es lo que se entiende por innovación pública, porque cada vez que uno estudia más el tema, confieso que yo me siento cada vez más aprendiz y más ignorante. Los quiero provocar con algunas ideas generales como para poder generar un debate vinculado con este tema de innovación. Entonces, este tema de la innovación pública es como Stranger Things, digamos, ¿no? No sé si la ven esta serie. Se habla mucho hoy día de innovación pública, aparece como una especie de nuevo santo grial. Si lo que años atrás fue gobierno abierto, ¿no?, en el cual todos nos subimos en algún momento, hoy día la innovación pública aparece como una nueva promesa vinculada justamente con los temas de resolver la complejidad o los problemas que están en el sector público. Y en ese sentido quiero invitarlos a que además de este debate, cada uno de nosotros tiene un relato distinto, pero a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? La mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre. Para hablar de innovación hay que desencadenar ciertos procesos, hay que abandonar ciertos paradigmas, hay que aprender a desaprender. Porque el sector público, y esto permítanme adelantar algunas cosas, cuando uno habla de burocracia tradicional, en general los temas de innovación no están instalados en el ADN, no son muchas veces parte del código genético, y además en muchas oportunidades el tema de la innovación como estudio, como objeto de análisis es relativamente reciente, sobre todo desde el mundo académico. Hablamos de 25, 20 años, ¿no? Más cercano, digamos, a este siglo. Y en algún momento innovación pública era como un oxímoron. No, o sea, innovación privada, sí. Innovación social, sí. Innovación, comillas, pública, parece que no, ¿no? Y efectivamente en este siglo ha existido un avance vinculado justamente con estos temas, que a mí por lo menos me hace ser un entusiasta de estos, ¿no? Entonces lo primero, a propósito de por qué es importante la innovación en el sector público, si uno le pregunta a cualquier ciudadano qué es la burocracia, probablemente le digan lo que está ahí. El arte de convertir, no dice el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Esta no es una definición weberiana, no muy clásica, pero en general en el tema de las distancias, de las brechas, de cómo el sector público resuelve problemas, ¿no?
Hay una brecha, hay un espacio ahí de posibilidades que es muy grande y que tiene que ver además con cómo enfrentamos el tema de resolver problemas, sobre todo cada vez más complejos. Y eso nos lleva a que muchas veces las respuestas que entrega el sector público no son las más, digamos, las que pueden generar más entusiasmo. Esa imagen es de un chiste que apareció en la prensa en Chile hace una buena cantidad de años atrás, donde hay dos parlamentarios fuera del Congreso y uno le pregunta al otro, ¿qué se te ha ocurrido para combatir la burocracia? Y el otro le responde, un formulario. A ver, yo lo que los quiero invitar, por eso les dije que iba a ser provocador, es que a veces hay que pensar fuera de la caja y hay que aprender a atreverse en algún momento a que, y por eso la presentación se llama Innovación Pública en la respuesta a cuál era la pregunta. Porque muchas veces estas tendencias que se instalan, ¿no?, las adaptamos o las adoptamos irreflexivamente sin hacernos la pregunta de fondo de por qué hacemos lo que hacemos y por qué además buscamos ciertos espacios nuevos de trabajo en estas líneas. Entonces, primero, solamente compartir con ustedes en estos 10 minutitos que tengo el tema, 5, los temas de innovación y por otro lado, cómo emergen estos temas de los laboratorios, ¿no? Muchos de los que están acá, a propósito del laboratorio, han ido incorporando un poco parte del debate internacional. Uno de los grandes, comillas, gurúes que habla sobre esto es Geoff Mulgan, ¿no?, de Nesta, que dice que, bueno, la innovación pública se trata de no solamente tener nuevas ideas, sino que de efectivamente aplicarlas en el sector público para tratar de resolver problemas complejos, creando valor, pero en un ecosistema que hace posible esa innovación, ¿no?, que hace posible desarrollar eso, ¿no? Y de hecho, a propósito también de lo que ha venido pasando en el debate internacional, la innovación también comienza, no solamente por el concepto laboratorio, sino que comienza a instalarse más institucionalmente, pasa de la artesanía a la institucionalización, a través de equipos específicamente responsables y encargados de poder llevar esto a cabo. Y aquí recordar algunas cosas. Peter Drucker, no sé si lo conocen, ¿no?, uno de los gurúes del management. Estos son como las frases célebres que dijo antes de morir, ¿no? Pero Peter Drucker dijo esto antes de pasar al palacio, digamos, de los grandes pensadores en otra dimensión. Y él decía ya a principios de este siglo que la innovación iba a tener un rol muy protagónico desde el Estado, desde esta transformación que el sector público ha tenido. Y aquí también quiero ofrecerles una distinción. Yo no vengo aquí a venderles conceptos, sino que básicamente a provocarlos. Para mí hay una relación entre emprendimiento e innovación, pero no son lo mismo. Emprender es tomar acción en la vida respecto a algo que a uno le importa. En ese sentido, todos somos potenciales emprendedores. La innovación tiene más que ver con el fenómeno a través del cual los sistemas, las organizaciones, guardan congruencia con el entorno que las hace posibles, ¿no? Y por lo tanto tienen que ir fluyendo, encontrando nuevas respuestas a propósito de la adaptación. Dicho esto, y como me queda poquito tiempo, van a quedar ahí los links para que después puedan consultarlos, criticarlos. A mí como académico me encanta a propósito de debatir en estos espacios. Yo he tratado de ir mirando y con un equipo también de profesionales de distintos países debatiendo sobre este tema emergente de la innovación en el sector público. Y lo interesante es que por un lado, a propósito, me voy a saltar esto porque es parte de la... ¿Con qué se ha venido relacionando la innovación? Por un lado, con herramientas nuevas que tienen que ver con aprovechar el talento distribuido en la sociedad. Si hay una premisa básica en el siglo XXI y sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿no?, es que el Estado ya no tiene el monopolio exclusivo de tener las soluciones a todos los problemas y por lo tanto, quieran o no, tiene que trabajar con otros actores del ecosistema, ¿no? Y ahí aparecen justamente una serie de herramientas vinculadas con aprovechar las capacidades que están fuera del gobierno para resolver problemas públicos. Lo segundo, el tema que además estamos llenos hoy día de buzzwords, ¿no?, co-creación, coproducción, codiseño, el co-co-co le digo yo, ¿no? Esta toma que tiene que ver con comunicación, con confianza, con complicidad. Hay un espacio nuevo de trabajar con herramientas que vinculen, ¿no?, a los distintos actores en el ecosistema. Y finalmente, a propósito de esto, muchos de los laboratorios han basado su trabajo en design thinking, en herramientas que no vienen necesariamente del sector público, sino que se incorporan desde otras vertientes. Y para cerrar, porque sé que ya no tengo tiempo, digamos, me quedan 2. Voy a tener que hacer 30 segundos por... ¿no? El tema que para mí es súper importante a propósito de que los laboratorios no son solamente instrumentos técnicos para resolver problemas complejos, sino que son espacios, si ustedes me permiten, para redemocratizar el espacio de relacionamiento entre el gobierno y los ciudadanos. Los laboratorios no trabajan para los ciudadanos, sino que con los ciudadanos. Y es una diferencia bien fundamental porque
de alguna manera se reducen esta asimetría o esta lógica unidimensional, top-down, y empieza a trabajarse de manera mucho más horizontal, bueno, no solamente con la ciudadanía, sino que con la academia, con el sector privado y con otros actores. Y eso además va muy vinculado con cómo en el ciclo de políticas públicas empiezan a incorporarse, yo que vengo de los temas más de gobierno abierto, ciertas herramientas que permiten y potencian esta tendencia desde el punto de vista del cambio cultural. Desde el tema de la apertura de datos, desde los temas de simplificación o digitalización del sector público, hasta cómo en espacios, digamos, híbridos, ¿no?, podemos ir trabajando de manera colaborativa y con mayor participación la construcción de soluciones públicas, ¿no? Bueno, y en ese contexto surgen esta especie nueva, ¿no?, en esta fauna de lo público llamada laboratorio o equipos de innovación, donde acá hay una serie de características. Son en general equipos multidisciplinarios que no tienen un grado de institucionalización tan grande porque justamente lo que buscan, voy a utilizar una palabra que a lo mejor es peligrosa, hackearse al sector público, ¿no?, con otras fórmulas distintas, para buscar soluciones creativas en colaboración con otros, pero donde el foco, digamos, tiene que ver con este trabajo mucho más horizontal. Y en ese sentido creo que espacios como estos, que ponen en relieve el desafío de pensar efectivamente cómo este tipo de unidades responden a estos desafíos y nos hacen además pensar de manera distinta sobre cómo enfrentamos el tema de la innovación pública, creo que son espectacularmente buenos, digamos, sobre todo aprovechándonos nuevamente de reiterar las felicitaciones de la celebración de los 10 años de AGESIC, porque nos permite encontrarnos en comunidad y sobre todo compartir y conversar sobre temas tan relevantes como la innovación pública. Muchas gracias. Lo cumplí en realidad, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí. ¿Con Hugo? Bueno, voy a empezar diciendo que, pues primero, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí, perfecto. Sí. Yo soy un ingeniero, soy de Francia, y después de mis estudios de ingeniería fui a estudiar en los Estados Unidos a un máster de políticas públicas en Harvard para estudiar estas preguntas de technology and policy a la intersección entre las dos temáticas. Y ahora trabajo en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Escuela de Asuntos Públicos, donde estoy desarrollando un programa que la pregunta en la cual nos estamos enfocando es cómo es que una escuela de asuntos públicos puede pues innovar para darle a sus estudiantes los skills y los cursos que necesitan para tomar decisiones y a lo mejor responder a los nuevos desafíos digitales y hacer innovación en el sector público. Entonces mi presentación hoy es de eso, es de decir cómo es que la innovación pública puede responder a los nuevos desafíos digitales que tenemos. La innovación pública, el propósito de la innovación pública es precisamente responder a estos nuevos desafíos tecnológicos. Y entonces por eso es muy importante por instituciones como Columbia, pero como Columbia University, pero también como todas las escuelas en el mundo, de adaptarse en este nuevo mundo para formar a los estudiantes a poder evolucionar en estos ámbitos. Entonces, lo que les voy a presentar muy rápidamente es decir que, perdón, mi presentación es en inglés, pero yo voy a estar hablando en español. Lo que nosotros estamos intentando hacer es realmente reinventar la manera en que formamos a los futuros pues, dirigentes, que sean públicos o privados, ¿no? Las personas que toman decisiones. Y la pregunta es muy interesante porque lo que pasa es que no conocemos el mundo tecnológico de mañana. Conocemos el de hoy, pero no conocemos el de mañana. Entonces, ¿cómo se puede educar para prever el futuro de cierta manera, ¿no? Y lo que encontramos es que hay dos maneras de hacerlo. Varias universidades han usado varias estrategias, pero hay dos principales maneras de hacerlo. O se enfoca en las preguntas o se enfoca en las aptitudes de los estudiantes. Y bueno, las aptitudes son interesantes, pero el problema aquí es que realmente interesante es enseñarle la tecnología
a estos estudiantes. Y la respuesta que nosotros encontramos es que realmente no se trata de tecnología. No hay que ser un hacker para poder hablar de tecnología. Incluso los hackers pueden hablar de tecnología muy bien a veces, pero no se necesita eso. Lo que es muy importante es que la gente entienda cuáles son las preguntas que son importantes. Y entonces por eso lo que les presento para el debate después es que lo que es realmente importante es que formemos la gente a encontrar las preguntas más importantes en estos ámbitos. Entonces lo que nosotros que nos parece que son las preguntas más importantes, porque obviamente tenemos que priorizar, son 4 y nos enfocamos en la ciberseguridad, que nos parece un tema súper importante de cómo segurizamos a nuestras infraestructuras y cómo pues tomamos en cuenta este nuevo ámbito digital para vivir en una sociedad segura. La segunda pregunta es más internacional de gobernanza de Internet y cómo es que las instituciones públicas pueden evolucionar para responder y para poder intercambiar con nuevos actores institucionales, no solamente en el país, pero también afuera del país. La tercera pregunta es toda lo de la economía digital y de la transición digital y cómo es que el Estado puede acompañar a las industrias, a los actores, a las asociaciones en este ámbito. Y la cuarta pregunta, que es la que realmente quiero hablar hoy, es la de los nuevos derechos en una era pues, digital. Nos parece que una de las preguntas más importantes en este ámbito es ¿qué son las implicaciones éticas de tomar decisiones apoyándose sobre datos y particularmente datos personales? Y eso es muy difícil para estudiantes que no conocen tecnologías como machine learning. Es muy difícil para estudiantes que no conocen tecnologías como todas las tecnologías que forman parte de pues, lo que se llama artificial intelligence, inteligencia artificial. Si no entiende cómo funciona eso, es muy difícil entender cuáles son los problemas en estos ámbitos. Entonces, si estamos hablando de innovación pública, una de las preguntas más pues, importantes que nosotros hemos encontrado es ¿cómo formamos a la gente que sea después en posiciones de regular estas preguntas, que sea también después en posición de tomar decisiones sobre cómo estos sistemas funcionan y evolucionan? ¿Cómo es que entendimos las implicaciones éticas de lo que estamos haciendo en estos ámbitos? Los dos puntos más difíciles es cómo regulamos, por ejemplo, a las decisiones que se toman de manera automatizadas. Es una pregunta muy, muy difícil porque estas decisiones tienen más y más cada día, más y más importancia en la vida de los ciudadanos. Ustedes, yo, sufrimos o somos el sujeto de decisiones que son tomadas usando datos que no necesariamente conocemos. Y la pregunta aquí es, pues, ¿cómo entonces el Estado, si es su propósito, las agencias, pueden intervenir en estos procesos para hacer que esas decisiones no pues sean tomadas de maneras éticas? Los objetivos éticos no son muy bien claros hoy en día. Entonces, también es un tema de investigación para nosotros. Es decir, ¿qué quiere decir tomar una decisión ética con datos personales? Y el segundo pilar de esta pregunta es la cuestión de los datos personales que Uruguay, pues Francia y Europa han sido muy motor en el sector internacional. ¿Cómo protegimos los datos personales de los individuos, de los ciudadanos, para hacer que esas decisiones se tomen sin usar demasiados datos personales? Entonces, esas son como los dos pilares y las dos preguntas que nosotros nos estamos preguntando. Solo para decirles que
eso es una taxonomía de todos los problemas que pueden existir en estos sistemas, con problemas muy concretos. Por ejemplo, hay tres, pues, digamos, si estamos hablando de prejuicios en esos sistemas, hay tres grandes categorías, pues es una manera de entenderlos. Hay los que preexisten, lo que están en los datos que están usando para tomar la decisión. Hay los problemas técnicos que surgen de cómo el sistema ha sido diseñado, y hay los problemas emergentes, que son más relativo al uso de esas decisiones en el contexto en cual las están usando. Y en cada categoría tienen ejemplos muy concretos de problemas que se han sido descubiertos. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso de problemas preexistentes es, pues, en este ejemplo, no sé si conocen el libro de Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction. Pero el tema del que habla es, pues, colectar una base de datos muy grande sobre los profesores, y el caso es que, pues, la base tenía ya un prejuicio en los datos que habían colectado, y entonces las decisiones que tomaron, que eran realmente conservar los profesores o pues que se queden sin trabajo, resultaron en malas decisiones, porque los datos habían sido colectados de manera pues mala. Solamente para concluir, lo que yo les quiero preguntar es cómo hacemos en cuenta de que la innovación pública nos ayude a solucionar a esos grandes problemas que son nuevos y que no sabemos muy bien cómo atacar muy a menudo. Y lo que les propongo, y pues quizás es porque trabajo en una universidad, pero es que el papel en esta respuesta, el papel de las universidades formando personas con nuevos backgrounds que son a la intersección de muchas disciplinas, es increíblemente importante e increíblemente difícil. Muchas gracias. Igualmente, pues muchas gracias a GESIC, a Usuaria, pues por tenernos aquí y celebrando estos 10 años con una oportunidad de reflexionar en estos 10 años lo que ha avanzado el tema de la innovación gubernamental. Casualmente, en el caso de Panamá, nos llamamos agencia, bueno, somos una agencia descentralizada, que es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. O sea, tenemos el oxímoron en nuestro propio nombre. Muy interesante lo que ambos panelistas han comentado, Alejandro y Hugo, porque da pie a un poco lo que les voy a hablar. En Panamá tenemos nuestra agenda digital 4.0, y si hay algún coreano en la sala, siempre pido disculpas por lo osado de que la nuestra es 4.0 y la de Corea es 3.0, cuando es uno de los líderes a nivel mundial o a nivel global. Sin embargo, la nuestra, siempre digo, es por temas de tiempo, continuidad de 4 gobiernos en ir mejorando lo que es nuestras agendas digitales nacionales. En efecto, nuestra entidad tiene algo particular, es una entidad similar a GESIC, pero trabajamos con los 3 órganos del Estado, ¿no? Tanto el legislativo, ejecutivo y el judicial, incluyendo el Tribunal Electoral. Eso nos permite alinear esfuerzos hacia la innovación gubernamental y catalizarla o impulsarla con, vamos a llamarlo, los hackers, los techies, los geeks, ¿no? Que están en la agencia apoyando a los que tienen una visión de qué es lo que quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Y en nuestra agenda digital para este periodo 2014-2019, básicamente atendía el tema de la burocracia, los trámites gubernamentales, la conectividad ciudadana y la transparencia, donde entran temas como aquí se han mencionado datos abiertos, ciberseguridad, etcétera. Y la burocracia, pues, siendo el aspecto que tanto los ciudadanos como contribuyentes en todas las encuestas, quizás salvo países como Estonia, etcétera,
dicen, ese es el problema número 1, o número 2, o número 3, y ahí se mueve de año en año, y eso es lo que estamos atendiendo. Quiero agregar a lo que comentó Alejandro, que nosotros vemos innovación y como probablemente los estudiosos lo dicen, es innovación es cuando logras adopción. Y eso es lo que valoramos en los productos y servicios que desarrollamos, es que al final los ciudadanos los adopten. Entre las estrategias de la agenda digital, nos enfocamos en la movilidad. Estamos siguiendo la ruta de los países desarrollados, y ahí para aquellos que lo pueden ver, pues está obviamente Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, pues Estonia, etcétera, Chile, y ya nosotros acá con los seguidores de Latinoamérica, pues estamos pues en el grupo junto con México, Colombia, obviamente atrás de Uruguay, siempre hay que decirlo, pues ustedes la verdad que hacen un muy buen trabajo, y también es osado estar en un panel en Uruguay donde es un país que está acostumbrado al desarrollo y a la exportación de productos de informática. Teniendo en mente que en Panamá hay un promedio de 2 celulares por ciudadano, nuestra estrategia de movilidad es clave. Y tenemos también una red de internet de acceso gratuito que estamos expandiendo justamente en este mes a 2 megabytes por segundo en más de 1.320 puntos de acceso, sobre todo en áreas rurales donde no hay conectividad. Para lograr la adopción, establecimos un repositorio que llamamos Panama Apps, donde están las principales aplicaciones de movilidad que el ciudadano puede encontrar y que sepa que son oficiales, darle esa confianza de que lo que están descargando ahí es seguro y es confiable. Eso ayuda a la adopción, además de solo encontrar esas aplicaciones. Tenemos desarrolladores de software especialistas en JavaScript, Xcode, Objective-C, Java, jQuery y otros, o sea, que son los que utilizamos para nuestros desarrollos. Recientemente, a partir del año pasado, lanzamos una aplicación que llamamos Inspector Ciudadano. ¿Qué estamos notando? Los ciudadanos se quejan de que hay ciudadanos que no cumplen las leyes, sobre todo las leyes de tránsito. Entonces, la misma sociedad nos estaba pidiendo el cumplimiento. Entonces, desarrollamos una aplicación basada en una plataforma que voy a explicar más adelante, que se ajusta a las necesidades de las distintas entidades del sector público. Y esta la llamamos Inspector Ciudadano, se la desarrollamos para la autoridad de tránsito, o sea, detrás en el back office estamos nosotros, pero el que da la cara es la entidad, ¿no? Y es el regulador, en este caso, del tránsito. Por cierto, la semana pasada se reglamentó que Uber va a poder funcionar en Panamá. Eso es, todo esto del tránsito ha sido, pues, estas aplicaciones modernas han sido un tema de mucho debate y es lo que estamos viviendo hoy día. Pues Inspector Ciudadano tuvo sus detractores, naturalmente, los que decían justamente protección de datos personales, que van a hacer con esa información, la persona que denuncia. Lo hemos hecho de forma agile, que fuimos avanzando desde el inicio, haciéndolo encriptado, seguro para el que reporta, que el verdadero inspector no conozca a quién reporta ni a quién le está aplicando la multa, y las evidencias las aporta el ciudadano de manera segura, inviolable y georreferenciada. Se han aplicado aproximadamente unas 10.000 boletas ya electrónicas desde que esto se implementó. Y por ejemplo, el ciudadano lo que hace es aportar imágenes con placa de la violación que está teniendo un ciudadano.
Y una de las violaciones es, por ejemplo, estacionamiento de vehículos en áreas para personas con discapacidad. Empezamos con 3. Vehículos mal estacionados, personas con discapacidad y vehículos que no están en condiciones de circular por las calles. Las 3 sencillas que solo requerían de foto. Después nos fuimos ya a video. Ahora ya hemos lanzado circular por los hombros, pues esa requiere video y pues con aquello que se necesita el inspector para poner la multa. Otra de las aplicaciones que desarrollamos en este, vamos a llamarlo Software Factory, censos del agro. Antes se hacían los censos manualmente con errores y la información la teníamos 6 meses después o 1 año, ya cuando se habían hecho las importaciones, cuando no, ya era tarde poder actuar sobre esa información. Ya llevamos 3.000, Panamá es un país pequeño, 75.000 kilómetros cuadrados, 3.9 millones de habitantes y ya los censos del agro lo estamos llevando electrónicamente. 2 minutos, sí. Y aquí están pues georreferenciados, pueden ver todos los censos, las escuelas ya las tenemos también georreferenciadas. Todo esto se está haciendo vía crowdsourcing con los profesores, en el caso de las escuelas, los profesores, los estudiantes, los valida el Ministerio de Educación, y en poco tiempo uno ya tiene georreferenciadas todas las escuelas. Ahora estamos metiendo en esa información, por ejemplo, fichas para la planificación de las escuelas, etcétera. Los censos de salud, también desarrollamos aplicación. Aquí, por ejemplo, vemos ya con los Data Analytics, por ejemplo, dónde está la hipertensión. Así tenemos sobrepeso, tenemos distintas otras enfermedades crónicas que ya con esto se puede planificar para su tratamiento y cruzando esa información con cifras de censos poblacionales para donde hay alta o baja incidencia. Esta información pues le está sirviendo mucho a los doctores. Una vez que se dio esto y se le presentó a las autoridades, dice, no, y no podemos hacer algo que ya los laboratorios se comuniquen directamente con la herramienta. Ya estamos trabajando entonces en las mejoras, ¿no? Un poco de agile con los desarrollos. Otra que estamos haciendo y ya co-creando en la región es para desastres naturales. Este código abierto, o el código fuente, se compartió con distintos países y cada uno dentro de sus fortalezas ya está aportando a esta herramienta para llevar censos en casos de desastres naturales. Y rápidamente voy a pasarles, pues toda la tecnología pues utiliza sensores, informes de parte de ciudadanos. Detrás de eso hay motores de georreferenciación, de compartimiento de datos, aplicaciones que hemos hecho para el manejo de pólizas de seguros vehiculares para asegurar que estén en orden. Y tenemos pues un laboratorio dentro del AIG que está apoyando a las universidades para tener virtualizadores, hacer experimentos, probar conceptos, y esto pues un apoyo para que los estudiantes participen y los pequeños empresarios también participen de estas oportunidades. Una de las pruebas que estamos haciendo en este laboratorio es el X-Road de Estonia, que lo estamos conceptualizando para el caso de Panamá, así como lo están haciendo pues otros países. Tenemos, ya concluyendo, software libre que estamos distribuyendo para distintas aplicaciones. Y por último, fortaleciendo lo que hemos denominado el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en las TIC, donde participa la Universidad Tecnológica de Panamá, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la propia AIG, y solo lo dejo aquí, pues es una gran oportunidad que se presenta un día como hoy, que estemos compartiendo con Uruguay estas iniciativas de forma tal de que podamos hacer más relacionamiento entre los países para co-crear herramientas que son de muy buena aplicación en Latinoamérica
y que es lo que debemos estar trabajando los países, en tener nuestras propias soluciones para nuestras propias necesidades, y las oportunidades están pues con las empresas y los estudiantes. Y nada, para finalizar, pues al final, como aquí se ha dicho, esto no es tecnología por tecnología, esta es tecnología con un propósito que es de beneficio ciudadano, de desarrollo, de competitividad, y ese es el propósito real de la tecnología, que genere valor, y eso es lo que lleva pues a la innovación gubernamental. En 10 minutos poco. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a algunas preguntas, creo que capaz que Alejandro quería comentar algo de UBA, pero recuerdo hace 10 años, cuando empezó AGESIC, tuve el gusto de trabajar unos meses junto con Cacho, Cristina, las Cristinas, Subillaga, Cristina Serpa en su época, y esto nos pareció un sueño y pensábamos que realmente queríamos imaginarnos el futuro y queríamos ponernos en la piel del ciudadano y poder identificar cuáles eran los problemas que tenía y que tiene el ciudadano y tratar de buscar soluciones de una forma muy interdisciplinaria, con gente de distintos backgrounds, con personas de distintas áreas, y realmente, si bien cuesta, creo que hemos logrado hacer mucha cosa en el país, pero el resto de los países, o nuestro país también, por supuesto, el gobierno y las distintas áreas del Estado está consciente que tenemos que poner en lo que es innovación pública, la visión y la necesidad del ciudadano ante todo. ¿Cómo se están para ustedes preparando los gobiernos, más allá de las actividades de las universidades, más allá de tener agencias que estén trabajando para este tema, pero hablo de el Estado en su conjunto, las distintas áreas? ¿Qué les parece a ustedes? Primero, bueno, siempre me cambian nombre, así que bueno, ahora me llamo Alejandro. Álvaro. Pero Álvaro, no importa, no te preocupes, yo me adapto, soy súper flexible. Era coraje. Soy innovador además. Sí, normalmente cuando voy a Argentina, como soy Álvaro Ramírez Aluja, entonces me dicen Ramiro. Y está bien, me adapto. A ver, yo sí, no, Irvin, nos conocemos. Yo se lo cambié. Sí, bueno, pero no importa, da lo mismo. Yo voy a aprovechar la tribuna además, porque no dije algunas cosas que son realmente importantes para mí y quiero de alguna manera... No, pero es bien breve. Primero, a propósito de Benedetti, gran parte del fenómeno de la innovación pública tiene que ver con una frase maravillosa de Benedetti, que es que cuando uno se aprende las respuestas te cambian las preguntas. Lo que está pasando en la sociedad es que le está cambiando todas las preguntas a los gobiernos, y los gobiernos están perplejos, están ahí, digamos, tratando de ver cómo asumen esto. Y en ese sentido, y a propósito del tema de hacker, yo no hablo de hacker como alguna definición técnica, sino que como ese espacio de posibilidades, donde cualquier ciudadano talentoso en cualquier disciplina, sea sociología, tecnología, etcétera, puede contribuir de manera horizontal a poder resolver ciertos problemas públicos en el territorio, lo cual puede tener una combinación entre elementos analógicos y digitales. Cuidado con caer en la trampa de que innovación es tecnología, porque no es así. Acá hablamos de un trabajo muy profundo, que si ustedes me permiten, y aquí voy a ser un poquito rudo con ustedes, yo sé que la mayoría son funcionarios, pero yo cuando trabajo con organizaciones públicas, a veces me da la sensación de que estoy en un capítulo de Walking Dead. Como que gente que hace cosas, pero que no le brillan los ojos haciendo lo que hacen, que tienen una desconexión emocional con el trabajo en el día a día. Los laboratorios de innovación son un espacio, son una posibilidad de recuperar la pasión por lo público, la vocación por trabajar con seres humanos en un espacio de posibilidades donde yo cambio paradigma a partir del servicio hacia los demás. Un espacio para recuperar la épica de lo público. Durante los años 80 en América Latina, el sector público era el sector ineficiente. Éramos los flojos, éramos los que no. Entonces, este cambio también tiene que ver con que nosotros recuperemos no solamente la autoestima, sino que las posibilidades que de verdad el sector público sea, y ojo, lo público no se agota en lo estatal. Lo público es lo de todos, por lo tanto los laboratorios aquí entran a tener un rol fundamental. Y en ese sentido, les digo, después en el café puedo seguir haciendo catarsis con ustedes, porque además yo creo que estos espacios de verdad deberían ser diseñados más en conversación, ¿no? más que
No es una crítica, yo que vengo del mundo académico trabajo mucho en generar conversaciones que efectivamente nos hagan reflexionar. Pero a propósito del símil de la tecnología, la innovación pública es un paradigma donde América Latina está llegando a tiempo, no estamos llegando con 20 años de retraso, donde en materia de datos abiertos le estamos dando lecciones al mundo de cómo hacer las cosas. Discúlpenme, acá yo me pongo un poquito arrogante. Durante mucho tiempo América Latina importó tecnología, nueva gestión pública de otros países y no nos fue muy bien con eso. En este paradigma estamos llegando a tiempo, estamos haciendo esfuerzos reconocidos internacionalmente, después van a escuchar a alguien del GovLab de Nueva York que probablemente nos va a hacernos creer el cuento. Hoy día existen cosas tan interesantes como el Laboratorio de Gobierno de Chile. Paso el aviso, Román, porque tú me lo dijiste, me van a pagar después. Laboratorio de Gobierno. Es un proyecto. No, pero que es parte, o sea, acá ustedes con AGESIC, hay cosas, o sea, y más encima en una lógica de compartir, porque, discúlpeme, con esto termino, es increíble que hablemos tanto de colaboración hacia afuera cuando dentro del sector público no colaboramos. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la gestión pública es cómo realmente generamos confianza y trabajo interno. Y para cerrar, a propósito de tecnología, innovación, gobierno abierto, datos abiertos, es un software súper sofisticado, súper nuevo, pero que estamos tratando de hacer correr en un hardware institucional obsoleto. Si hay algo profundo en este cambio, es cómo cambiamos nuestras instituciones, nuestra mentalidad, nuestro corazoncito, nuestra arquitectura organizativa, para poder trabajar en esto de manera real, concreta, y no que esto pase a ser una moda más, ¿no? Porque en última instancia, y aquí discúlpenme también que lo diga, no es eficiencia, eficacia, ahorro, es calidad de servicios para la gente, es dignidad, que no se nos olvide jamás que servir al público es garantizar derechos a los cuales ellos normalmente en nuestras constituciones tienen, digamos, ahí, ¿no? Entonces, a veces confundimos el medio con los fines. Y el fin último de cualquier cosa que hagamos en lo público es satisfacer las necesidades colectivas de manera transparente y abierta. Perdónenme mi diatriba, pero tenía que decirlo. Muchas gracias. Bueno, entonces, planteando lo que nos decía Álvaro, ¿cómo piensan ustedes que se tienen que preparar los gobiernos? ¿Qué acciones tienen que hacer? ¿Cómo tenemos que armarnos en cierta forma para poder enfrentar esta situación, esta realidad y, bueno, la función, podríamos decir también? A ver, yo creo que justamente para tomar lo que estaba diciendo, que la colaboración es muy difícil. La colaboración es muy difícil no solamente porque la gente no quiere colaborar, pero porque está hablando con las mismas palabras de temas muy diferentes. En cuanto estás en un ministerio de economía o en un ministerio de asuntos tecnológicos, o de etcétera, etcétera, pues la colaboración es muy difícil también porque las misiones son muy diferentes. Y entonces yo creo que una de las soluciones aquí es abrir el mecanismo de creación de las leyes y de las regulaciones con organizaciones afuera del Estado. Yo he visto muy bien en Francia, tenemos muchos ejemplos de cómo cuando abren un proceso de negociación con el sector privado, con las universidades, con solicitaciones de múltiples organizaciones, ahí es donde la colaboración entre múltiples organizaciones adentro del Estado funciona lo mejor, porque las organizaciones afuera vienen a decir, pues miren, que aquí esta persona en este ministerio tendría que participar en esta discusión, y esta también, y esta también. Entonces creo que estos procesos donde los gobiernos solicitan opiniones de organizaciones afuera del gobierno son increíblemente interesantes y innovadores, porque no es la manera de que el gobierno funcionaba hace 5, 10, 15 años. Entonces, y solo para concluir, yo creo que lo más interesante aquí es que el sector universitario tiene un papel súper importante en este tema, porque la expertise del sector universitario es encontrar las preguntas las más interesantes. Y en este tema, en esos procesos, es exactamente lo que se necesita. No gastarse el tiempo con preguntas inútiles, pero ir al tema el más importante, y eso me parece pues el desafío más grande, digamos. Sí, pienso, en la poca experiencia que tengo en gobierno, pues vengo del sector privado, y
y tengo 3 años pues, pero en justamente gobierno desde prestado. Desde esa posición pero es más rico pero todo siguiendo eso. el tema de competitividad y desarrollo de los países desde funciones anteriores, pienso más un tema de capacidad, es un tema de voluntades, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno, cuando los gobiernos tienen la voluntad, encuentran la fórmula, estamos inmersos en una cantidad de leyes que a veces nos restringen. Afortunadamente la tecnología nos permite hacer vamos a llamarlo un bypass del síndrome de los formularios, de la discrecionalidad, etcétera. Entonces uno va aprendiendo con estos ejemplos. En el sistema judicial desarrollamos un proceso para el sistema penal acusatorio que tiene sus reglas y ya establecidas. Entonces ya no tienes el tema de que, bueno, el sellito me lo pones en mano derecha y la coma le faltó, etcétera, sino ya el proceso fluye porque ya se pusieron reglas y como las reglas las pusieron, el funcionario se adapta. Claro, la gestión de cambio es el otro componente importante, pues no solo los procesos, la tecnología, sino también la gestión del cambio. Pero si encontramos y aquí es donde está el desafío, encontrar los incentivos correctos para ir en la dirección que uno está buscando de esas voluntades. Menciono el caso de la agenda digital nacional, en el caso de Panamá, esa se estableció por ley en el periodo anterior, heredamos esta ley, pero afortunadamente alguien se preocupó de ponerla en una ley. El primer ejercicio que hicimos de agendas digitales, ya de las entidades que tenían que vivir con esto, fue más bien un plan de adquisiciones de tecnologías. O sea, no estaba para nada vinculado al servicio ciudadano, sino tengo un presupuesto en que me lo voy a gastar. Y eso se ha ido llevando en cuestión de 3 años, porque es evolutivo, a cómo hacerlo más estratégico, cómo hacerlo como que tenga ese impacto ciudadano. Y ese es el aprendizaje que van teniendo las entidades. Pues nuevamente hay incentivos perversos en nuestras legislaciones, ¿no? Y el funcionario, a pesar de querer innovar, se encuentra con estas restricciones. Entonces tenemos que ayudarlo a romper esa inercia gubernamental y eso y entender y cuestionarnos todos los días por qué una ley dice X cosa y no debe decir otra, ¿no? Entonces ese es el trabajo de agencias como AGESIC, como AIG, pues en el caso de Panamá, ser los evangelistas como se dice en inglés, ¿no? Spread the word o transferir esa perspectiva horizontalmente en las entidades. Muy bien, bueno, entonces para cerrar, lo que veíamos es que tenemos que tener una mente abierta, tenemos que seguir formando a la gente en aspectos de innovación abierta, de manejo de datos, tenemos que involucrar a los distintos actores del Estado y de la sociedad y tenemos que seguir pensando en el ciudadano como eje, ¿sí?, de toda esta movida, podríamos decir. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, ahora vamos a darle la bienvenida al director de conocimiento del GovLab de la Universidad de Nueva York, que nos va a contar un poco sobre lo que están haciendo ellos y algunas de las investigaciones que tienen. Lo recibimos con un gran aplauso a Andrew Young. Thank you. Thank you, everyone. It's really nice to be here. I apologize for my English, but it's much better than my Spanish, trust me. As Daniela, I believe, said, I'm Andrew Young, the Knowledge Director from the GovLab. We're an action research center based at New York University. And our mission is to improve people's lives by changing the way that we govern, which is a broad mission, to be sure. But I'm going to talk a little bit in this presentation about how we think about that, how we think about our mission, how we see ourselves as a lab, the type of work that we do, how we decide on the types of projects that we do, and then also do a little bit of a deeper dive on a project that we just launched last month, focusing on open data's impacts in developing economies. So I'm sorry if this is a little bit hard to read. Whenever we talk about innovating governance and improving governance, we often talk about kind of 2 different areas. One is the goal of increasing
effectiveness, and the other is around increasing legitimacy of governance. So you often hear about increasing efficiency, making things work better, making things run better, and then making things more transparent, more accountable, more participatory. The way that we work at GovLab is we believe that there's a quadrant where those two things can meet, and often it's on the basis of technological, or scientific advancements that can help increase both the effectiveness and the legitimacy of governance, moving beyond just a focus exclusively on transparency or exclusively on efficiency and cutting down red tape, for example. So our work at GovLab is primarily focused on, again, improving people's lives, but particularly through the use of two new assets that we see as changing the way that we can make decisions and govern. The first one is data. So access to big data, small data, open data, corporate data, all of the different ways that we can leverage data to help improve the, again, effectiveness and legitimacy of governance. And the other is people. Governments often forget in many cases that the greatest asset that they often have is the people that they govern and the people who are within the government itself. How can we use network technologies to help unlock the expertise and the knowledge of people inside and outside of government to help governance function better? So now I'm going to talk a little bit about the 4 types of projects that we do at GovLab before, again, kind of diving into this open data project in particular. So at GovLab, we do 4 different types of initiatives. And the first one is projects, where we tend to partner with governing institutions of different kinds to try out new innovations, to experiment with new ways of working, and then assessing whether they work better or not in practice. So this is a project that we've been doing for about 2 years now that we like to call smarter crowdsourcing. We've done it in 3 different focus areas and with a total of 6 different countries. And essentially the idea is, we're all familiar with the idea of crowdsourcing, of the open call, making things completely open and accessible. Any ideas are welcome, and we'll see if there's a good one, and then we'll act on it in some way. So prize-back challenges, for example, are a way that government uses an open call to try to find new ways of solving problems. And that's great, and it works really well in a lot of different areas. But sometimes what's needed is not the 10,000 contributions that might come through in an open call. You might need to just access the 10 people who know this area more than anyone. So that's what we call smarter crowdsourcing, when we move beyond the open call to a more targeted opening of governance, so that we're still acting on the type of expertise and knowledge that isn't traditionally a part of the government decision-making process, but doing it in a more targeted rather than a fully open way. So we've done 3 initiatives so far in this area, all focused on getting really specific about problems like preparing for the eventual eruption of volcano Cotopaxi, of preparing for and mitigating the impacts of the Zika virus, and also addressing corruption specifically in Mexico. And the way that we work on this project is to break these big issues down into smaller, more actionable areas, and then identifying who are the experts around the world who know more about these specific and granular problems, and then how do we get them around the digital table with the people within governments who are actually making the decisions and making the policies that are seeking to address these challenges. So for Zika, for example, looking at stopping water accumulation, who are the hydrophysicists that know more about that than anyone, and then how can we get them talking to the people in Brazil who actually need to act on this. So the next type of work that we do is what we call our network function, which is really just based on the idea that a lot of people are thinking about these kind of topics that we all work on here, but there's a lot of reproduction of effort. There's a lot of people doing the same thing in different areas. How can we bring people together and collaborate more around these different questions that we're working on? So there's 2 examples of our networks here. The first one is the MacArthur Foundation Research Network on Opening Governance, which is a collection of 12 different scholars from institutions around the world who all come at this issue of open governance from entirely different backgrounds, entirely different disciplines that they work from. So there's people like me and my boss's
Beth Novak and Stefan Verholst, who are the co-founders of the GovLab. There's also people who are from the business background, from the management science background, computer science, political science, all of these people who dance around the topic of open governance. And what happens if we, again, get them all around the table together to get at these problems of increasing effectiveness and increasing legitimacy, and get at those problems from entirely different ways of thinking, and bringing a kind of more multi-dimensional view into these problem areas? Can we create better results from that? And then another one is a data collaboratives research network. Data collaboratives is a big area of focus for us these days, and that's the idea that in the same way that open government data can help solve a bunch of problems, getting more access to corporate data and sharing corporate data with institutions like governments, like international organizations, like humanitarian organizations, can help unlock some of the value of click histories, social media data, the kind of information that's traditionally locked away and not being put to use beyond marketing and benefiting someone's bottom line. How can we access that data to help solve some problems? So we put together, again, a research network with all of the different people who are working on this topic, coming together, sharing knowledge, and trying to advance this field together. The third area that we work on is what we call the GovLab Academy, and this is where we look to train what we like to call the next generation of public entrepreneurs. The way that we do this is kind of, again, multifaceted. We have some publicly available tools and curricula that are available at the GovLab website, including this public problem-solving canvas, which is essentially, here are the 20 questions that you might ask yourself when you're looking to implement a new government innovation project. You might not have a perfect answer for all of them, but these are the things to consider that might help you be targeted for success. And then we also do what we like to call our GovLab Academy coaching programs, which are project-based learning experiences that are 6 to 8 weeks, where government innovators, generally in teams, come in with an idea, and we connect them both with people at GovLab and experts from the field more generally to say, so you want to solve the traffic issue in your country or in your city through a crowdsourcing initiative. Let's help you, evolve that idea and take you from idea to implementation, and how you would actually measure the success of that initiative. And these are 6 to 8 week programs that we do quite often. So if anyone's interested in learning more, I'm happy to talk about them in the coffee break. And then the last area of work that we do is kind of the focus of the project that I'm going to be talking more about today. And that's what we call our observatory function. I think, as everyone in this room knows, this governance innovation area, there's more and more work, there's more and more content. Everyone's writing about this, everyone's trying new things, which is fantastic, but it can be really difficult for busy people to identify that signal in the noise. What are the 10 things that you need to know this month about the world of governance innovation? There's just endless noise. How can we kind of cut through that a little bit? So GovLab sees our observatory function really as being an effort to curate and give busy people a sense of what's going on out there and cut through that noise to identify a little bit more of the signal. So this is our weekly digest that we send out as one example. But the other area that, some other types of work that we do in this observatory type of function are case studies and analyses of different projects that are out there in the real world. And a lot of our work on open data is in this realm. So GovLab does quite a lot on open data, including, again, these are kind of small, I'm sorry. We have the Open Data 500, which is a series of surveys looking at businesses that are using open data as part of their business model. We had initially launched in the United States in 2014 and identified over 500 companies that are using open data in some function to help with their business model. We've now expanded that to a number of other countries, including Korea, Canada, Mexico, and we're about to launch Australia, and we're going to launch Italy in the first week of September, looking at all of the different, giving a sense of, look, when you open data, it actually makes a difference. People are putting it to use. People are using it to help create new economic growth. We also put together, in collaboration with Omidyar Network, a series of 19 case studies on open data projects around the world to get a better sense of what their impacts are and what we can learn about what can target an initiative for success. What are the enabling conditions or important barriers that might help determine whether
an open data project has an impact or not. And we released all of the content from that project as an openly accessible ebook, The Global Impact of Open Data, so that's free to download from O'Reilly. So the Open Data's Impact Project, we have a kind of a hub for all of our work on this area, so how open data is creating positive impacts around the world. Initially launched with those 19 case studies that I mentioned a minute ago, including Atsu Servicio, actually, as one of the key examples of how open data can create a great impact. And I promise that's the last time I'll speak Spanish. So we've now expanded that just last month with a new project focusing specifically on open data's impacts in developing economies. So we've worked on this project together with both USAID in the States and the World Wide Web Foundation to get a sense of, focusing more specifically in developing economies, what kind of impacts are being created, what kind of enabling conditions are helping to create those impacts, and what are the big barriers that need to be kind of navigated in order to take public information and make a positive social contribution from it. So the case studies included in both that original project and the Open Data and Developing Economies project, in some ways, in addition to just telling a story about how these projects came to be and how they were able to create an impact, we also really use them to develop a taxonomy of how and why open data projects can create impacts and what those impacts might be. So we've identified, in particular, 4 types of impact that open data projects are having across developing economies and the world more generally. And the first one is improving government. This includes kind of the traditional view of open data as a means for improving transparency and accountability, but it also includes new ways to improve public services as a result of making information open, cleaning it, preparing it, making it open to other people outside of government who can act on it. The second is empowering citizens, whether that's through enabling more informed decision-making from citizens based on access to clear and accurate data, or enabling more evidence-based and data-driven kind of advocacy efforts. The third one is around creating economic opportunity, using data like in the Open Data 500 area of work to benefit businesses. The traditional prototypical view of this is the 1 or 2 people in a garage somewhere creating an app based on open data. A lot of our work is focused on expanding that view because while we believe that does exist to some extent, there are a lot more ways that open data can create economic growth and innovation beyond the lone app developer getting rich from the App Store, and I'll talk a little bit more about that in a moment. And then the last one is around solving public problems. So taking open data and using it to help target relief efforts following an earthquake in Nepal, or help to get a better sense of where health service centers are in Sierra Leone after the Ebola crisis hit. So, and one of the things that we really focused on in this particular project is this view that when we talk about open data, often conversations revolve around the data piece of things, where you talk about open data and it's hard to differentiate an open data discussion from a discussion of this data is the new oil, or the big data era, or the data revolution. And in some cases, the open piece of that seems to get lost. So a lot of the work for this project was really getting focused on why does open data create a difference, and what are the key aspects of that. And you certainly can't read this, but we identified some of the big pieces beyond just information in the form of data. Opening data can increase the flexibility of information that governments hold. Finding a second, third, fourth way that data can be used beyond the reason for its original collection. Opening data improves the equality of data. More people from across more different areas can access and put the data to use rather than leaving it locked away with only a few people able to act on it. Opening data improves the scrutiny of public data sets, allowing people to get a better sense of how public money is being spent, what the impacts are of different projects or programs being advanced by governments.
Opening data can improve the trust in government, closely related to that scrutiny aspect. You know, especially in developing economies, we often see that trust in government is extremely low. Also true in my home country at the moment. Can't imagine why. And opening data, letting people get their eyes on the information on how government is working can help to potentially improve that trust. Opening data can allow data to be more participatory, with more different people coming from different angles acting on that data, rather than, again, just a few people within government working on it. And then finally, opening data can be a value amplifier. Data that's collected and used for one purpose and then sits in a database in the government might create some level of value, but whenever you open it and invite this kind of participation, improve the flexibility, the equality of data, all of a sudden that data can be, the value of that data can be expanded and amplified far beyond what anyone, you know, who collected that data in the first place could probably imagine. So now I'm going to talk briefly about some of the projects that we looked at in this series of case studies. So again, this was 12 new initiatives that we looked at across developing economies in Southeast Asia, Latin America, and Africa. So the first one is in this taxonomy, in the area of our taxonomy focused on improving government. And this is an initiative, Open Development Cambodia, developed by a group of coders and an NGO that essentially looked at the problem of, you know, people in Cambodia don't have a great sense of how development money is being spent and what the impacts of that development aid actually is. So in recognition that, you know, maybe not everyone has the kind of data literacy or data science skills needed to really scrutinize open data and put it into R and determine what development impacts were, Open Development Cambodia put together essentially the Wikipedia of development efforts in Cambodia using open government data. So if I want to know how much money has been put in through development funds toward energy in the country, and what kind of projects have been initiated, and what the impacts of those projects are based on this data, I can read that in an entirely comprehensible way that I don't need any type of tech or data literacy skills to act on. So now everyone across Cambodia with an internet connection can essentially peer into how and what impacts development efforts are having in the country. In South Africa, in the Empowering Citizens area, Code for SA, again another kind of group of civic hackers, put together what they call the Medicine Price Registry app to help patients on the ground get a better sense of what type of medicines they should be using, and not, you know, helping people not to go out and spend hundreds of dollars on a brand name drug whenever they could use the generic just as easily. So giving a sense of, here are your options given your particular diagnosis, and here's the different prices of your options. And, you know, Code for SA has targeted both citizens themselves and also, really importantly, work through doctors, to let doctors get access to this registry application so that whenever they're dealing with their patients, they can say, look, here's what the pharmacy is going to tell you to use, but this is the drug that's cheaper and will do the exact same thing for you. So Aclimate Colombia is probably, I know we have Colombia in the room, is probably my favorite case study that we've ever done, because I think it really speaks to this potential of open data to create economic opportunity in ways that goes so far beyond a new app in the App Store. So the project was developed by an NGO in Colombia, essentially looking at the challenge that, you know, in the wake of climate change, smallholder farmers, particularly in this case, rice farmers in Colombia, are facing new climate shocks that they've never had to deal with before. New droughts, new patterns that, you know, mean that the common knowledge of how you would plant rice, when, under what conditions, has completely changed. So to help smallholder farms get a better sense of, you know, given the impacts of climate change, how should I change my practices?
this NGO in Colombia got access to both government data on crop yields and climate data, and brought it together with industry data from a number of agricultural industry groups, and created a series of tools to help a smallholder farmer know that if I want to grow this variety of rice in this region of the country, maybe my grandfather would have done that in May, but given the current reality, I need to do that in April, because that's just how the climate has changed. This has been, rather than many open data projects that are just kind of thrown out into the world, released without any way for the people who want to act, who would benefit from them, being able to act on it. The NGO that put this project together has worked very closely with industry groups to get this information directly into the hands of smallholder farmers who might not have internet access, but can act on this information very clearly. In the first year that it went into existence, close to $4 million in economic growth was able to happen that would have been wiped out if the traditional kind of decision-making went into the planting decisions. So, and then looking at solving public problems, the last case study I'm going to talk about in particular is an initiative in Paraguay advanced by a number of researchers at one of the universities there who have taken data from the government and used it to create a prediction mechanism for dengue outbreaks. So as a result of government making both mortality data and data related to the prevalence of mosquitoes, making that data open, 3, possibly 4 researchers are now able to tell the government up to 4 weeks in advance when a dengue outbreak is likely to happen. They didn't have any kind of tool like that at their disposal before making this data open and getting some really smart people to kind of act on it in an unexpected type of way. So, like I said, beyond just looking at these stories and trying to get a sense of what's happening, which is interesting and can be instructive in a number of ways, we wanted to move beyond that descriptive into the explanatory realm to get a better sense of what are the key ingredients, what are the elements of these different open data projects that really make a difference. So with that in mind, we created what we like to call the periodic table of open data. And this includes 27 different elements, whether they're enabling conditions or kind of barriers to creating an impact, that we've seen across these now 31 different case studies in addition to our wider research. These are the elements that seem to make a difference. You can read this, right? All of them. So it's 27 elements, but they're broken into 5 different categories. The first one is around problem and demand definition. So if you're going to use open data, you really need to know what type of problem you want to be solving rather than I have some data, let's use it somehow. Capacity and culture is really important, both from a practitioner point of view and a broader ecosystem point of view. What's the tech penetration, what's the internet penetration and tech literacy in the area, and what's the public infrastructure available for making data accessible? Governance is another important area, again, both from the practitioner point of view. I want to use open data. Do I have performance metrics attached to it? Do I have a good sense of how I'm going to mitigate risks related to privacy and security concerns? And then also in the ecosystem, the governance of whether there's an open data by default policy in the country, or whether the data quality is high enough coming from the government that you can actually act on it in a meaningful kind of way. Partnerships are really key, and it's related to the Data Collaboratives initiative I was talking about at the beginning there, and it's really prevalent in this Aclimate Colombia example. Different ways that you can collaborate around open data to help create a better impact, both working together with data holders, whether they're in government or outside government, working through intermediaries like the industry groups for the Columbia project, or like the doctors for South Africa, domain experts, getting additional expertise into the process so that
the techies can be techies and the policy experts and problem experts can be problem experts. How can you bring them together to make open data more impactful? And then the last one, of course, is risks, which we can never forget. We tend to, when we, again, talk about open data, privacy is usually the big area that we talk about, but there are risks above and beyond that related to issues of data security, entrenching power asymmetries, which is another big issue that we see, particularly in developing economies. Are you providing tools that are really useful for creating economic growth, but only to that select few that already has access to, access to the internet and the type of data literacy that already has them, at a different power position than those that you really are intending to help. So I'm not going to go through all 27, but this is available. So odimpact.org is where we collect all of these case studies, all of the reports built from them, and then we have an interactive version of the periodic table that you can comb through a little bit and scrutinize and tell us how we are off base, which we would love to get some feedback. So to wrap up, we ended this report with a number of recommendations, both for practitioners who are looking to act on open data in developing economies and beyond, and also to the donor community to help them get a sense of what type of projects might be well positioned for success and should be funded. Which is another, before I move on, another key part of the periodic table there. Not only is it meant to be useful for a practitioner to get a sense of what's the checklist of things that I should consider, it's also meant to be a bit of an assessment mechanism so that you can look at a project and see, oh, well, it features 20 of the 27 elements. You would think that it would be well targeted for success. If not, then that's probably our fault. So moving on to the recommendations, when we talk about open data initiatives, focusing on readiness, responsiveness, and change management is the first one, really going beyond whether data is available. There's a difference between the availability of data and a readiness for the community to actually act on that data, or for that data to be released in a way that is effective and meaningful. Next is nurturing an open data ecosystem through collaboration and partnerships. So again, open data by default is a valuable and important goal for governments. But if we're just opening data out into a community that has no ability to act on it, then open by default can only go so far. So how can we nurture that ecosystem so that open data is actually put to use whenever it's made available? Have a risk mitigation strategy. It's one thing to acknowledge that privacy concerns might exist. It's another to actually have a plan for addressing them should they arise. Secure resources, build evidence, and focus on sustainability. A number of I focused on some of the positive examples we have from our case studies, but we also have some projects that either failed or had minimal impact. And the most common reason for that was there wasn't a sustainability plan. There was a great idea that could be hacked together with publicly accessible data with just a few people, but after a year, despite the great idea, there wasn't that strategy for keeping this going longer term. So having some kind of sustainability strategy is really important. Build a stronger evidence base and support more research. Whenever we talk about things like the periodic table, like our taxonomy of impact, we always make a point of calling these premises. We don't pretend to have all the answers here. We're looking at what's out in the field, trying to get a better sense of what these conditions are that can make a difference. But now we need to test them. So that's what we're doing on our end, and we encourage people to try out the things that we're proposing here, and then building more research even beyond that to get a better sense of really what works, so that we aren't moving from one faith-based intervention to another. And then the last one is really relevant for another area of work that we're picking up now at GovLab, and that's around defining the problem, understanding the user, and being aware of local conditions. And right now we're doing a project just kicking off with the Inter-American Development Bank and Costa Rica to get a better sense of what's the process for assessing the demand side of open data. Very understandably, we're often focused on the supply side of open data. What kind of information are we making available? In what formats?
how useful is it? But there's often that lack of understanding of what the demand side is. Who are the people and types of institutions that could actually make use of this data, and how can you get a better sense of that segmentation beforehand to enable collaboration, to enable more informed releases of data that can actually create an important impact. So we're working with Costa Rica right now to really get a sense of how you do that. How do you do that upfront segmentation and targeting so that while you're still working toward an open by default kind of approach, you also have a sense of how your data could address different demands felt across society. So more on that for the 20th anniversary, I guess. So our website is govlab.org, and odimpact.org is where you can find all of our work on open data. Thank you so much.